El inicio del caos doméstico. Juan estaba en su cuarto, tirado en la cama, disfrutando de su tarde libre. Los audífonos llenaban sus oídos con música, mientras los videojuegos le ayudaban a desconectar de la realidad. De pronto, escuchó un grito que lo sacó de su burbuja. «Oh, Juan, ven a ayudarme». Con un suspiro, pausó el juego y se quitó los audífonos. Sabía que no había forma de escapar de las órdenes de su mamá. Bajó las escaleras, medio distraído, y la encontró en la cocina, rodeada de ollas, cucharones y un caos general. «¿Qué necesitas, mamá?», preguntó, tratando de sonar lo más servicial posible, aunque preferiría seguir en su mundo digital. «Pásame la de esta que está ahí», dijo ella sin siquiera levantar la vista del sartén que estaba moviendo. Juan se quedó paralizado un segundo. «¿La de esta? ¿Qué demonios era eso?». Miró alrededor, buscando alguna pista. ¿Era la cuchara? ¿Un trapo? ¿El cuchillo? Sus ojos escanearon desesperadamente la cocina, pero todo parecía tener el mismo potencial de ser la de esta. ¿O la qué?, preguntó, tratando de ganar tiempo. «La de esta. De esa que está ahí, hombre», replicó su mamá, esta vez con más impaciencia. La situación se volvía más crítica a medida que el tono de su madre subía. Él tomó una cuchara de madera al azar y se le extendió, esperando haber acertado. «No, esa no, Juan. La otra. La de esta», dijo ella, ya con una pizca de frustración en su voz. Juan se sentía en un juego de adivinanzas sin reglas claras, pero su vida doméstica dependía de ello. De nuevo, miró alrededor. Quizás se refería al batidor de alambre que estaba junto a la estufa. Lo agarró y se lo pasó con una sonrisa nerviosa. «Por fin», dijo su mamá, aunque su tono de alivio estaba lleno de ironía. «¿Tan difícil era?». Juan respiró aliviado, pero por dentro se preguntaba si todo el día sería así. Si la primera tarea había sido tan complicada, no podía imaginarse lo que vendría después. Apenas comenzaba su aventura por descifrar el enigmático lenguaje de su mamá, y lo único que tenía claro era que iba a necesitar toda la paciencia del mundo para sobrevivir. El enigma del deste de arriba. Después del desastre de la desta, Juan pensó que tal vez su próxima misión sería más sencilla. Se dio un respiro momentáneo, pero su madre no había terminado con él. Mientras ella seguía cocinando, sin siquiera mirarlo, le lanzó una nueva orden. «Ve por el deste que está allá arriba». Juan se quedó paralizado por un segundo. Otra vez con el maldito deste. Respiró hondo, preparándose mentalmente para la nueva batalla. Allá arriba podría significar cualquier parte de la casa, pero él asumió que se refería al gabinete superior de la cocina, donde su mamá guardaba un sinfín de cosas extrañas. «¿Qué es el deste, mamá?», preguntó con cautela, temiendo que su duda fuera interpretada como falta de sentido común. «Del deste, Juan, ya sabes. El que está en el mueble de allá arriba». «Deja de preguntar y ve», respondió con la misma impaciencia que antes. Sin más pistas, Juan se dirigió al mueble alto. Cuando abrió las puertas, lo que encontró fue un caos absoluto. Había recipientes de plástico sin tapa, frascos vacíos, latas, y objetos que no sabía para qué servían. Claramente, ninguno de estos artículos le daba la certeza de ser el deste. Subió en una silla para ver mejor, hurgando entre las cajas y envases. Mientras tanto, su mamá seguía cocinando, sin preocuparse por el lío que Juan estaba enfrentando en el mueble. «Debe ser algo importante», pensó, porque si no, ¿por qué estaría allá arriba? Pero conforme pasaban los minutos, la confusión crecía. Cualquier cosa podría ser el deste, pero ¿cómo saber cuál era? Juan empezó a sacar todo lo que veía, tratando de encontrar algo que su intuición le dijera que era lo correcto. Una olla vieja, no un batidor de huevos oxidado, tampoco. Una licuadora con la tapa rota, definitivamente no. En medio de su desesperación, agarró un frasco de vidrio con algo de polvo y lo bajó. «¿Es esto, mamá?», preguntó, ya agotado. Su madre lo miró de reojo, con una mezcla de incredulidad y frustración. «No, Juan, el deste de allá arriba».
¿No me estás oyendo?, y dijo ella, volviendo a su salsa con más energía. Frustrado, Juan volvió a la casa del misterioso Deste. Entonces, en el rincón más oscuro del mueble, vio una caja pequeña, vieja y olvidada. Tal vez esto es, pensó, y con un poco de esfuerzo logró bajarla. Se la llevó a su mamá, rezando porque fuera el objeto correcto. Cuando se lo mostró, su mamá lo miró, tomó la caja con una sonrisa satisfecha y, sin decir nada más, se giró para seguir cocinando. ¿Que eso era todo?, preguntó Juan, exhausto. Sí, ¿qué tanto te tardaste? Era obvio que estaba allá arriba, respondió ella sin voltear. Juan, sin saber si reír o llorar, se dio cuenta de que los misterios del Deste probablemente nunca terminarían, pero al menos, por ahora, había logrado superar el segundo enigma. Mientras se preparaba para la siguiente misión, entendió que, en el lenguaje de las madres mexicanas, todo tenía sentido, solo que él aún no lo había descubierto. El aprendizaje del lenguaje materno. Después de sus fracasos previos con la Desta y el Deste, Juan comenzó a darse cuenta de que había algo más profundo en las instrucciones de su mamá. Ya no se trataba de buscar objetos al azar o de intentar adivinar lo que ella quería. Había un patrón oculto, un lenguaje cifrado que solo las madres mexicanas parecían entender. Decidido a no seguir siendo blanco de su impaciencia, Juan se propuso descifrarlo. Ese día, mientras ayudaba a su mamá a limpiar, decidió prestar más atención. Su mamá estaba en la sala, limpiando los muebles y organizando los adornos, cuando de repente se detuvo y le lanzó otra de sus clásicas instrucciones. «Oh Juan, pásame la cosa esa que está en el cajón de allá». La palabra cosa era tan vaga como de costumbre, pero esta vez, en lugar de frustrarse, Juan intentó analizar la situación. Sabía que su mamá solía usar términos ambiguos cuando se refería a objetos que había usado recientemente o que estaban en la misma habitación. También había notado que, en estos casos, su mamá no solía cambiar de ubicación los objetos clave. Recordando que había visto un trapo de cocina en la mesa cercana, decidió jugársela y lo tomó del cajón sin pensarlo mucho. Se lo entregó a su mamá con cautela, esperando la inevitable corrección. Su madre lo miró sorprendida, pero en lugar de regañarlo, tomó el trapo sin decir nada. Juan se sintió victorioso por primera vez en días. Había acertado, había entendido la lógica detrás de la cosa esa. Motivado por este pequeño triunfo, Juan empezó a observar más de cerca cómo su mamá utilizaba estas expresiones. Se dio cuenta de que la Desta solía referirse a cualquier cosa que estuviera en su línea de visión inmediata o a lo que ella ya había tocado antes. Mientras que el Deste era usado para objetos más lejanos o complicados de alcanzar, como si el enigma estuviera también en la dificultad del acceso. Con este nuevo conocimiento, Juan se preparaba mentalmente cada vez que su mamá lanzaba una instrucción. No siempre acertaba, pero el margen de error se reducía. Un día, su mamá le pidió: «Tráeme el cosito ese que usamos ayer para las tortillas». Esta vez no hubo pausa ni duda. Juan corrió al cajón donde siempre guardaban el tortillero y lo entregó en menos de 10 segundos. Su mamá lo miró y, con una media sonrisa, dijo: «Y mira nada más, parece que ya me estás entendiendo, ¿eh?». Juan sonrió con orgullo. Sentía que, poco a poco, estaba dominando un idioma secreto, una habilidad de supervivencia que solo se adquiría con los años. Claro, aún había momentos en los que fracasaba estrepitosamente, como aquella vez que confundió un sartén con una tapa, pero esos eran menos frecuentes. Conforme pasaban los días, Juan entendía que este lenguaje no era una simple cuestión de palabras vagas. Era una mezcla de intuición, observación y, sobre todo, paciencia. Su mamá lo había perfeccionado con los años, y ahora le tocaba a él. Un día, al terminar las tareas del hogar, Juan se sentó a reflexionar. ¿Cómo había pasado de no entender nada a ser casi un experto en el lenguaje materno? Su mamá lo había enseñado indirectamente, a través de cada Desta y cada Deste, empujándolo a agudizar sus sentidos. Esa noche, cuando su mamá le pidió el otro cosito de allá, Juan ya sabía exactamente a qué se refería. Estaba listo para cualquier cosa. Porque si algo había aprendido en esas semanas de caos doméstico, era que, en el mundo de su madre, todo tiene un nombre, aunque a veces, esos nombres solo existan en su cabeza.
El ataque de los recipientes sin tapa. Una tarde, mientras Juan descansaba después de lo que él consideraba un día productivo en la misión de descifrar el lenguaje materno, su mamá lo llamó desde la cocina con una urgencia inusitada. «Juan, ven rápido. Ayúdame con los trastes». El suspiro de Juan fue casi automático. Sabía que ese llamado no era para una simple ayuda, era el preludio de otra batalla contra lo indefinido. Se levantó, resignado, y caminó hacia la cocina donde su mamá lo esperaba, rodeada de montones de recipientes de plástico. Era la temida tarea de organizar los trastes, una labor que en cualquier casa mexicana siempre resultaba caótica. «Ayúdame a guardar estos recipientes», dijo su mamá mientras seguía lavando los platos, «pero fíjate, pásame la tapa que le va a este». En la mesa, una docena de recipientes se apilaban de manera desordenada. Todos sin tapa, todos enigmáticos. Las tapas, por supuesto, estaban regadas por toda la cocina como piezas de un rompecabezas imposible de resolver. Juan sabía que encontrar la tapa correcta para cada recipiente era una misión casi suicida. En cada casa mexicana, los recipientes se multiplicaban de forma misteriosa, siempre faltaban tapas, y cada uno parecía haber sido diseñado para que ninguna tapa le quedara bien. «¿Cuál tapa, mamá?», preguntó con desconfianza. «La que le queda a este, Juan, mira», le respondió mientras le extendía un recipiente que parecía haber sobrevivido varias generaciones de uso. Juan observó el recipiente. Ni siquiera sabía si era redondo, ovalado o cuadrado. Con una mezcla de paciencia y resignación, comenzó su búsqueda. Abrió el cajón donde las tapas vivían en desorden perpetuo y empezó a probar una por una. Primero intentó con una tapa verde, que parecía del mismo tamaño. No encajaba. Luego probó una azul, que parecía perfecta, pero era apenas demasiado pequeña. Juan la miró con frustración. «Esa no, Juan. La otra. Y gritó su mamá desde la estufa, viendo su desesperación. Después de 3 intentos fallidos, Juan decidió usar una nueva táctica, agrupar las tapas por colores y tamaños, esperando que alguna coincidiera con la forma del recipiente que tenía frente a él. Fue un proceso largo, casi como un examen de lógica, pero después de varios minutos, finalmente encontró una tapa morada que encajaba perfectamente. «Aquí está», y dijo Juan, triunfante, al entregarle el recipiente tapado a su mamá. «¿Ves? No era tan difícil», respondió ella con una sonrisa tranquila, como si la odisea que Juan acababa de vivir fuera la cosa más sencilla del mundo. El alivio de haber logrado encajar la tapa fue breve. Apenas había dado un paso para regresar a su cuarto cuando escuchó la siguiente instrucción. «Ahora pásame la otra tapa, la que le queda a ese que está ahí», señaló un recipiente de forma indefinida, más viejo que el anterior y que probablemente había sobrevivido varios cambios de cocina. Juan volvió a enfrentarse a la pila de tapas, con el caos creciendo a su alrededor. Esta vez, la frustración era mayor. Parecía que las tapas y los recipientes se reproducían en silencio cuando él no miraba. Lo más extraño era que, por más que intentaba hacer coincidir las piezas, siempre sobraba una tapa que no pertenecía a ningún recipiente o un recipiente que parecía no haber tenido tapa en su vida. La cocina se convertía en un campo de batalla, donde cada intento fallido aumentaba la presión. Mientras luchaba por poner orden en el caos plástico, Juan se dio cuenta de algo. No era solo la organización lo que lo desesperaba, era la certeza de que, en las casas mexicanas, los recipientes sin tapa siempre existirían. Era como una ley no escrita del hogar. Finalmente, después de un arduo esfuerzo y de varios intentos fallidos más, logró completar la tarea. Los recipientes estaban organizados, cada uno con su respectiva tapa, o al menos eso parecía. Su madre lo observó, asintiendo en aprobación, mientras él se secaba el sudor de la frente. «Ya ves, Juanito, nada de esto es difícil si te concentras», dijo su mamá, como si no acabara de presenciar la lucha épica que había tenido lugar. Juan, cansado pero victorioso, se retiró lentamente, consciente de que este no sería su último enfrentamiento con los recipientes y sus tapas. Había ganado una pequeña batalla, pero sabía que en cualquier momento aparecería otro de este o de esta que pondría a prueba sus habilidades. Al final, lo único que realmente tenía claro era que, en el lenguaje materno, las instrucciones nunca eran tan simples como parecían.
El misterio de la bolsa de las bolsas. Después de haber sobrevivido al caos de los recipientes y sus tapas, Juan pensó que ya estaba preparado para cualquier cosa que su mamá pudiera lanzarle. Estaba convencido de que, al menos por un tiempo, las tareas del hogar le darían una tregua. Pero ese día, mientras estaba tranquilo viendo televisión, la inconfundible voz de su madre rompió su paz. «Oh, Juan. Ven rápido, necesito que me pases la bolsa de las bolsas». Juan frunció el ceño. ¿La bolsa de las bolsas? Sabía que su casa era un lugar lleno de misterios domésticos, pero este nuevo concepto lo dejó desconcertado. No era la primera vez que su mamá le pedía algo extraño, pero esta instrucción sonaba como un acertijo en sí misma. ¿Hola qué? Preguntó con cautela, mientras se levantaba del sofá. La bolsa de las bolsas. Repitió su mamá, como si la respuesta fuera obvia, la que siempre está ahí en la alacena. ¿No ves que ya no tengo bolsas para la basura? Juan se dirigió a la cocina, pero aún no tenía claro a qué se refería. Sabía que en muchas casas mexicanas existía esa famosa bolsa donde se acumulaban otras bolsas plásticas, una especie de tradición doméstica. Pero nunca se había detenido a pensar dónde exactamente estaba esa reserva inagotable de bolsas en su propia casa. Al llegar a la alacena, se encontró con un montón de cosas acumuladas, ollas, tuppers, alimentos enlatados y una infinidad de objetos sin un lugar fijo. Pero, ¿dónde estaba la dichosa bolsa de las bolsas? Empezó a revisar estantes y cajones, sin éxito. «Mamá. No veo la bolsa», gritó desde la cocina, sintiendo que ya estaba al borde de otro enigma doméstico. «Claro que está ahí. Busca bien, está detrás de las ollas», respondió su madre desde la sala, con esa impaciencia que solo las madres mexicanas pueden tener cuando algo está justo enfrente de tus narices. Juan, resignado, comenzó a mover ollas y recipientes, hasta que finalmente encontró una bolsa grande y arrugada, colgando de un clavo en la pared. Era una bolsa de supermercado, algo maltratada, pero claramente abultada. Al abrirla, descubrió la verdad. Dentro había decenas de bolsas plásticas perfectamente dobladas. Se quedó unos segundos observando el contenido, asombrado. Ahí estaba, el famoso tesoro oculto de los hogares mexicanos, la bolsa de las bolsas. Parecía que cada vez que una bolsa nueva entraba en la casa, en lugar de ser desechada, era agregada a esta colección interminable. «Aquí está, mamá», dijo, entregándosela. Su madre, como si nada fuera extraordinario, sacó una de las bolsas del montón y la utilizó para la basura. Luego, con su típica tranquilidad, volvió a colgar la bolsa en su lugar. «Tienes que aprender, Juanito», le dijo, «nunca se tira una bolsa. Uno nunca sabe cuándo las va a necesitar». Juan no pudo evitar sonreír ante esa lógica tan peculiar y a la vez tan universal en las casas mexicanas. El misterio de la bolsa de las bolsas no era solo una cuestión de almacenamiento. Era una lección sobre previsión, sobre nunca dejar que algo tan útil como una bolsa plástica se desperdicie. Después de todo, siempre habría algún momento en el que haría falta. A lo largo del día, Juan no dejó de pensar en ese concepto tan curioso. Recordó cómo, cuando era niño, su abuelita hacía lo mismo, acumulaba bolsas plásticas con una precisión casi obsesiva. ¿Sería que todas las madres mexicanas compartían ese instinto? Quizá era una de esas tradiciones no escritas que se pasaban de generación en generación. Desde ese día, cada vez que su mamá le pedía algo como la bolsa de las bolsas, Juan ya sabía exactamente a qué se refería. La experiencia le había enseñado que no solo debía aprender a identificar objetos vagos con nombres ambiguos, sino también a conocer los rincones ocultos de su casa, esos que solo su madre conocía a la perfección. Poco a poco, Juan se daba cuenta de que la vida doméstica no era solo cuestión de trabajo o de ayudar con las tareas del hogar. Era un arte de supervivencia, donde cada objeto, por más insignificante que pareciera, podía tener un propósito vital. El combate de las tazas y los trapos. Era una mañana tranquila, o al menos eso pensaba Juan mientras disfrutaba su café en la mesa de la cocina. Después de los recientes desafíos con los recipientes, las bolsas y demás objetos misteriosos, creía haber ganado un poco de respiro. Sin embargo, como en toda casa mexicana, el caos doméstico nunca descansaba por mucho tiempo. Justo cuando se disponía a llevar su taza vacía al fregadero,
escuchó nuevamente la voz inconfundible de su madre desde la sala. Juan, ven a ayudarme. Necesito que me traigas el trapo ese que dejé en la mesa. Y las tazas que están mal acomodadas. Juan dejó su taza en el fregadero y se preparó mentalmente. Sabía que algo tan simple como el trapo ese podía ser la puerta a otra misión casi imposible. Se dirigió a la sala, dispuesto a resolver el nuevo enigma. Al llegar, se encontró con la mesa llena de tazas de diferentes tamaños y colores, todas mal apiladas y a punto de caerse. Al lado de ellas, una pila de trapos de cocina desordenados y arrugados. ¿Cuál trapo, mamá?, preguntó Juan, sabiendo que la respuesta probablemente sería otra vez vaga. Y el de allá, el que siempre uso para secar los platos, dijo ella sin mirarlo, ocupada en acomodar otras cosas. Juan observó la pila de trapos. Eran todos prácticamente iguales, algunos viejos, otros más nuevos, pero todos compartían el mismo aspecto gastado y lleno de manchas de batalla. ¿Cuál de esos trapos era el de siempre? Comenzó a revisar la pila, levantando trapos uno por uno, mientras su mamá seguía dándole instrucciones. Ese no, Juan. Ese tampoco. El otro, el que te digo, el de este de siempre. Juan suspiró profundamente. Era el clásico momento donde el de este volvía a ser protagonista. Después de varios intentos y de escuchar la creciente frustración en la voz de su madre, finalmente encontró un trapo que parecía ser el elegido, deshilachado, manchado, pero claramente amado. Lo levantó triunfante. ¿Y este?, preguntó, mostrando el trapo como si hubiera encontrado un tesoro. Sí, ese. Ya ves que no es tan difícil, Juanito, respondió su madre, sonriendo como si todo hubiera sido una prueba fácil. Sintiéndose algo aliviado por haber superado el desafío del trapo, Juan se dispuso a acomodar las tazas, otra parte del pedido que no podía ignorar. Empezó a recoger las tazas de la mesa, pero entonces, notó algo peculiar. Algunas de las tazas eran de aquellos juegos que ya no combinaban, producto de años de uso y accidentes en la cocina. Como en todas las casas mexicanas, las tazas se acumulaban de manera misteriosa, y algunas parecían haber sobrevivido décadas. Mamá, ¿por qué tienes tantas tazas diferentes?, preguntó mientras intentaba hacerlas encajar en el estante sin que se cayeran. Ay, Juan. Cada taza tiene su historia. Esa de allá era de tu abuela, esa otra me la regalaron en una fiesta, y esa azul era parte de un juego que tu papá rompió. Juan observó las tazas con otros ojos. No eran simples objetos, eran reliquias familiares, cada una con su propio pasado. Mientras las acomodaba con cuidado, entendió que el combate de las tazas no era solo cuestión de organización, sino también de preservar pequeñas piezas de historia. Pero la verdadera batalla llegó cuando intentó cerrar el estante. Al acomodar todas las tazas de forma casi perfecta, el espacio era tan reducido que apenas podía mover la puerta sin que una taza cayera peligrosamente. Cuidado con esas tazas, Juan. Si se cae una, te las vas a ver conmigo, le advirtió su mamá, sin despegar los ojos de lo que hacía. Juan, sintiendo la presión, se movió con extrema precaución, como si estuviera desarmando una bomba. Cerró el estante lentamente, manteniendo el equilibrio de las tazas. Justo cuando pensaba que todo estaba en orden, una de las tazas en la esquina tambaleó y se deslizó, cayendo al suelo con un estruendo. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier regaño. La taza rota, una de las reliquias familiares, yacía en pedazos. ¡Ay, Juanito! Esa era la taza que usaba tu tía cuando venía a visitarnos, dijo su mamá, con una mezcla de resignación y nostalgia en la voz. Juan se sintió terrible, pero su mamá, en lugar de enojarse, simplemente suspiró y le dio una escoba para barrer los pedazos. Y no te preocupes, Juan. Las tazas se rompen, pero las historias siguen, dijo ella, con esa sabiduría que solo las madres mexicanas tienen. Mientras Juan barría los pedazos, reflexionó sobre lo cierto que era eso. En una casa mexicana, los objetos tenían vida propia, pero lo más importante era el recuerdo que se asociaba a ellos. Aunque las tazas y los trapos podían ir y venir, las historias que vivían dentro de esos objetos permanecerían para siempre. La guerra contra la bodega del terror. Un día soleado,
mientras Juan disfrutaba de un merecido descanso en su habitación, escuchó un grito desgarrador proveniente de la cocina. No era la primera vez que su madre se frustraba con algún desastre doméstico, pero la intensidad del grito lo hizo saltar de su cama. Se apresuró a bajar las escaleras, temiendo lo peor. Al llegar, vio a su mamá con la mirada fija en la bodega. La bodega era un pequeño cuarto al fondo de la casa, un espacio donde se acumulaban todos los objetos que ya no tenían cabida en el resto del hogar. Era el lugar donde los recuerdos iban a morir, y donde los trastos parecían multiplicarse de la noche a la mañana. Juan siempre había sentido un leve escalofrío al acercarse a ese cuarto, como si los objetos en su interior tuvieran vida propia. «Oh, Juan, ven aquí», dijo su madre, con una mezcla de preocupación y determinación. «Necesitamos hacer limpieza en la bodega». A pesar de su aprensión, Juan sabía que no podía evadir el deber. La bodega del terror, como él la llamaba, necesitaba atención. Su madre tomó la delantera, abriendo la puerta con un chirrido que resonó como un aviso. Dentro, la oscuridad era casi palpable, y el aire estaba impregnado de polvo y recuerdos olvidados. «Recuerda, Juan, lo que se encuentra aquí son cosas que no hemos usado en años», dijo su madre, encendiendo una lámpara que iluminó un poco el caos. «Pero no todo se puede tirar. Algunas cosas son importantes». Mientras Juan se adentraba en el espacio, una sensación de terror se apoderó de él. Desde cajas llenas de ropa hasta muebles viejos y juguetes rotos, todo parecía estar esperando a ser liberado de su prisión polvorienta. Con un gesto de resignación, se preparó para enfrentar la tarea. La primera misión fue revisar una gran caja etiquetada con recuerdos. Juan abrió la tapa y un aluvión de objetos salió disparado, incluidos álbumes de fotos y cartas antiguas. En un rincón, encontró un viejo juguete de su infancia, un caracol de plástico que había sido su compañero en los días de juegos en el jardín. «Mira esto, mamá», dijo, levantando el caracol con una sonrisa nostálgica. «¿Te acuerdas de este?» «¿Cómo olvidarlo?», respondió su madre, sonriendo. «Pasábamos horas buscando dónde se había escondido». Pero el momento de dulzura fue breve, ya que la siguiente caja contenía una variedad de trastes viejos y gritos silenciosos. Juan comenzó a separar los objetos en dos montones, uno para conservar y otro para tirar. Sin embargo, cada vez que pensaba que iba a acabar con un montón, otro aparecía, casi como si la bodega estuviera jugando con él. «Oh, Juan», y gritó su madre desde el otro lado. «Ven a ayudarme aquí». Corrió hacia donde su madre estaba luchando con una silla rota que parecía estar a punto de colapsar. «Esta silla tiene que irse». «Ya no sirve», dijo ella, intentando despejar el espacio. Juan asintió, pero antes de que pudiera moverla, una nube de polvo salió volando y comenzó a estornudar. «¡Ay, creo que me voy a asfixiar!», exclamó Juan, tratando de contener su tos. «Sigue. No podemos dejar que la bodega gane esta batalla. Hay que luchar hasta el final», y gritó su madre, animándolo. Con renovada determinación, comenzaron a trabajar juntos, moviendo objetos y sacando la basura. Cada vez que un trasto caía al suelo, era como una pequeña victoria. Pero la bodega, en su resistencia, parecía tener un arsenal de objetos aún más extraños y misteriosos. «Mira esto, Juan», dijo su madre, sosteniendo un sombrero de charro viejo. «¿Quién sabe cuántas historias tiene este sombrero?». Juan sonrió al ver el sombrero y se lo puso, imitando una posesión de mariachi. Ambos rieron, y por un momento, la guerra contra la bodega del terror se convirtió en una expedición familiar. Después de horas de batalla, finalmente llegaron a la última caja. Juan, exhausto pero emocionado, decidió que era hora de abrirla. Al levantar la tapa, un aroma familiar y un poco agridulce lo envolvió. Dentro, encontró viejas cartas y fotografías de su abuela, momentos congelados en el tiempo que traían consigo la calidez del pasado. «Mamá, mira esto», dijo Juan, mostrando una foto de su abuela con una sonrisa brillante, rodeada de sus primos. «Oh, esos eran buenos tiempos», respondió su madre, con nostalgia en la voz. «Estas cosas son las que realmente importan». Ambos decidieron que esas cartas y fotos eran un tesoro que debían conservar. Al final del día, habían logrado despejar la bodega,
convirtiendo el caos en recuerdos, objetos y, sobre todo, risas compartidas. La guerra contra la bodega del terror había terminado, pero había dejado una lección valiosa. La verdadera batalla no solo era contra el desorden, sino también un viaje para redescubrir las raíces familiares y los momentos que construyeron su historia. Juan comprendió que, a veces, el verdadero tesoro no es lo que se tira, sino lo que se conserva en el corazón. El triunfo de las instrucciones claras, o Casey. Después de la épica batalla en la bodega del terror, Juan se sintió más cerca de su madre que nunca. Las risas y los recuerdos compartidos habían transformado una simple tarea en una experiencia memorable. Sin embargo, la vida en la casa continuaba y con ella, las peculiares instrucciones de su madre. Un sábado por la mañana, su mamá se levantó con energía, lista para preparar un gran desayuno. Juan, aún recuperándose de la limpieza, decidió que era el momento perfecto para ofrecer su ayuda en la cocina. Si bien había enfrentado desafíos en el pasado, estaba decidido a demostrar que podía seguir las instrucciones de su madre sin ningún problema. «Oh, Juan, ven aquí, necesito que me ayudes con el desayuno», dijo su mamá, mientras buscaba ingredientes en la despensa. «Claro, mamá. ¿Qué necesitas?», preguntó Juan, sintiéndose optimista. «Primero, pasa la de esta y el de este», dijo ella sin mirarle, como si esas palabras fuesen la cosa más natural del mundo. Juan se detuvo en seco. A pesar de su reciente experiencia con la bodega, se dio cuenta de que las instrucciones de su madre eran, nuevamente, un enigma. «Mamá, ¿qué es la de esta y el de este?», preguntó con un tono de confusión, pero también de determinación. Su madre lo miró, sorprendida. «¿Cómo que no sabes qué son?». «La de esta es la cuchara grande y el de este es el batidor». «¿Qué no lo sabes?». Juan se sonrojó un poco. «Ah, claro», respondió, tratando de disimular su ignorancia. Se dirigió a la caja de utensilios, buscando algo que se asemejara a lo que su madre describía. Finalmente, encontró una cuchara de palo y un batidor de alambre. «Aquí está», y dijo, levantando los utensilios, triunfante. «Perfecto, ahora ve a sacar los huevos de la nevera». Juan asintió y se dirigió a la nevera. Al abrir la puerta, sintió una ráfaga de aire frío y se encontró con un dilema. Los huevos estaban en un estante alto, justo detrás de una caja de jugo y un frasco de mermelada. «Mamá, ¿puedes pasarme los huevos?», y gritó, intentando alcanzar el paquete. «Saca los que están adelante», y gritó su madre desde la cocina. «Sí, mamá», respondió, pero sus esfuerzos fueron en vano. En un intento por hacer las cosas más rápido, decidió sacar el frasco de mermelada para acceder a los huevos, pero, en el proceso, accidentalmente hizo que el frasco de jugo cayera. «Oh, Juan», exclamó su madre, alarmada. «Ten cuidado». El frasco de jugo se estrelló contra el suelo, salpicando el contenido por toda la cocina y dejando un charco brillante y pegajoso. «Lo siento, mamá», y dijo Juan, tratando de contener la risa ante lo absurdo de la situación. «No te preocupes, es solo jugo. Lo más importante es que ahora necesito que limpies eso, así que ve a buscar un trapo». Juan, tratando de cumplir, se adentró en el armario de limpieza. Al abrir la puerta, un mar de trapos y limpiadores lo abrumó. Recordó las palabras de su madre sobre la de esta y el de este, pero esta vez, el vocabulario se complicaba aún más. «¿Dónde está el trapo, mamá?», y gritó desde el armario. «Del trapo azul, el que está al lado del que no sirve», respondió ella, exasperada. Juan se sintió perdido. «¿Qué significa eso?», se preguntó, mirando una serie de trapos que parecían más confusos que las instrucciones anteriores. Finalmente, decidió que el trapo más visible sería el adecuado y eligió uno de color verde que parecía limpio. «Este me servirá», y dijo, saliendo triunfante del armario. Con el trapo en mano, se apresuró a limpiar el desastre. Mientras lo hacía, su madre comenzó a preparar la mezcla de huevos en un tazón. «¿Tienes los ingredientes?», preguntó. «Y sí, tengo», dijo Juan, buscando los ingredientes en la mesa. Pero en lugar de sacar solo los huevos,
decidió ayudar más y comenzó a buscar la leche y la mantequilla. No. Los huevos primero. Y gritó su madre, pero Juan ya había sacado una botella de leche y un paquete de mantequilla. Mamá, creo que estos ingredientes son necesarios también. Su madre se quedó en silencio por un momento, sorprendida por la iniciativa de su hijo. Finalmente, no pudo evitar soltar una risita. Está bien, pero asegúrate de no hacer más desastres. A pesar de la confusión y los errores, Juan estaba aprendiendo a moverse con más confianza en la cocina. Después de algunos intentos fallidos, lograron mezclar los ingredientes y llevarlos a la estufa. Mientras se cocinaban, la cocina comenzó a llenarse de un delicioso aroma. Juan, sintiéndose cada vez más cómodo, decidió intentar hacer una última tarea. Mamá, ¿quieres que te pase la sal?, preguntó. Sí, pero no la de la bolsa, la que está en el tarro. Juan buscó, pero al abrir el cajón, se encontró nuevamente con una multitud de tarros. Sin saber cuál era cuál, tomó uno al azar, convencido de que todo salía de un tarro. Con la confianza de un chef, agregó una buena cantidad al tazón. «Oh, Juan, de eso es demasiado», y gritó su madre, y en un intento por detenerlo, casi se cayó al suelo. Ambos comenzaron a reír a carcajadas. Al final, el desayuno resultó ser un verdadero caos, pero también un momento memorable. Mientras comían, el sabor de la mezcla agridulce era un recordatorio de que, a veces, las instrucciones claras pueden ser un lujo que nadie puede permitirse. Y tal vez la próxima vez deberíamos hacer una lista de cosas que no hacer, bromeó Juan mientras disfrutaban de la comida. Exactamente. Pero por ahora, comamos antes de que se queme, respondió su madre, entre risas. El triunfo de las instrucciones claras, o casi, había llevado a una mañana divertida, y aunque los errores fueron muchos, cada uno de ellos había añadido una capa de amor y risas a la relación que compartían. En ese momento, Juan comprendió que, a pesar de los retos, el verdadero triunfo estaba en la compañía y la diversión que se podía encontrar en cada intento. El arte de sobrevivir a las tareas del hogar. Con el desayuno de ese día aún fresco en la memoria, Juan se dio cuenta de que había llegado el momento de abordar las tareas del hogar con una nueva perspectiva. Las instrucciones de su madre podían ser confusas, pero también eran una forma de conectarse, una manera de mantener viva la cultura familiar. Después de tantas aventuras en la cocina y en la bodega del terror, Juan estaba decidido a dominar el arte de sobrevivir a las tareas del hogar. Un sábado por la tarde, su mamá lo llamó desde la sala. «Oh, Juan, ¿puedes venir aquí un momento?». Su voz sonaba un poco más seria de lo habitual. Juan, un tanto temeroso, se acercó a la sala. Cuando llegó, se encontró con su madre de pie junto a un montón de ropa sucia. «Hoy es día de lavar, y necesito tu ayuda». Ella hizo un gesto hacia la montaña de ropa. «¿Te acuerdas de lo que aprendiste la última vez?». «¿Cómo no?», respondió Juan, recordando su batalla con la lavadora, la cual había resultado en una colada de colores revueltos que casi desata una crisis familiar. Pero esta vez estaba decidido a no repetir sus errores. «Primero, separamos la ropa blanca de la de color, ¿entendido?», dijo su madre, mientras comenzaba a clasificar. Claro, eso suena fácil», contestó Juan, aliviado de que sus instrucciones fueran tan claras esta vez. Se puso a trabajar, separando la ropa con cuidado. Sin embargo, cuando llegó a los calcetines, se detuvo. «¿Y mamá, qué hago con estos?», preguntó, sosteniendo un calcetín azul que claramente había perdido su pareja. «Esos son los calcetines huérfanos. Siempre los guardamos, porque algún día aparecerá su pareja», y dijo su madre con una sonrisa. «¿Y cuántos calcetines huérfanos tenemos?». Juan miró a su alrededor y pudo ver que había más de una docena en la canasta. «Y no lo sé, pero son parte de nuestra colección familiar. Cada uno tiene su historia». Juan soltó una risita y continuó con su tarea. Con cada prenda que clasificaba, recordaba anécdotas familiares que había escuchado a lo largo de los años. Desde el vestido que su madre usó en su graduación hasta la camiseta que su hermano mayor siempre se negaba a dejar ir, cada pieza de ropa parecía contar su propia historia.
Después de separar la ropa, llegó el momento de meterla en la lavadora. Pero cuando se acercó a la máquina, recordó que había más instrucciones por seguir. Mamá, ¿cuántas bolas de detergente pongo? Preguntó, recordando las confusas cantidades que habían causado estragos en sus intentos anteriores. Con 2 es suficiente, respondió su madre. Pero entonces, con una sonrisa traviesa, añadió, a menos que quieras que los vecinos piensen que estamos lavando un elefante. Juan se echó a reír mientras añadía el detergente. La máquina comenzó a girar, y un sentimiento de logro lo invadió. Había sobrevivido a la primera parte de las tareas del hogar. Mientras la lavadora trabajaba, su madre le dijo: ahora es momento de limpiar la sala. Quiero que lleves esos cojines al patio y les des una buena sacudida. Entendido, voy por ellos, respondió Juan, dirigiéndose hacia el sofá. Cuando levantó el primer cojín, un pequeño ejército de migajas se despidió de él, cayendo al suelo. ¿Qué es esto?, exclamó, mientras sacudía el cojín con fuerza, tratando de no reírse. Son los restos de la última película que vimos en familia. No te preocupes, solo son recuerdos, dijo su madre, mientras se acercaba a ayudarle. Juan pensó que, si esas migajas eran recuerdos, su casa debía ser un verdadero álbum de familia. Después de sacudir los cojines, se dirigieron al patio, donde el viento soplaba suavemente. Ambos se pusieron a limpiar y sacudir, riendo cada vez que alguna migaja volaba hacia la cara de Juan. Al regresar a la sala, Juan se dio cuenta de que ya no se sentía abrumado por las tareas del hogar. Se sentía como un experto en el arte de sobrevivir. Cada instrucción que recibía de su madre ahora parecía un reto divertido en lugar de un dolor de cabeza. ¿Sabes?, y dijo Juan mientras se sentaba junto a su madre. Creo que esto de las tareas del hogar no es tan malo después de todo. Y claro que no, es parte de nuestra vida juntos. Ella sonrió, mirando a su hijo con orgullo. A veces es un caos, pero también es una forma de amarnos. Después de un par de horas, las tareas estaban prácticamente completas. La ropa estaba en el tendedero y la sala brillaba de limpieza. Juan miró a su madre, sintiéndose satisfecho. Mamá, ¿crees que podríamos hacer esto una tradición?, preguntó, con una sonrisa en el rostro. Y claro que sí, pero solo si prometes no poner un calcetín huérfano en la lavadora otra vez. Nunca se sabe lo que podría pasar, y dijo su madre, riendo. La tarde pasó en un suspiro entre risas y más tareas. Al final del día, Juan se dio cuenta de que había aprendido no solo a sobrevivir las instrucciones de su madre, sino también a apreciar la conexión que estas tareas traían consigo. Mientras se preparaban para la cena, Juan se sintió afortunado de tener a su madre a su lado, compartiendo momentos que nunca habría imaginado que pudieran ser tan divertidos. En su corazón, sabía que había logrado algo más que simplemente completar las tareas del hogar. Había encontrado una manera de construir memorias y fortalecer su vínculo familiar. Y así, en ese hogar lleno de caos, risas y un lenguaje peculiar, Juan se sintió listo para cualquier instrucción que su madre le lanzara en el futuro. Después de todo, había descubierto el arte de sobrevivir a las tareas del hogar, lo más importante, había aprendido a disfrutar el proceso. La historia de la Desta y el Deste va más allá de las simples instrucciones de una madre a su hijo, es un homenaje a la riqueza cultural y la complejidad de la vida familiar en México. A través del viaje de Juan, se nos presenta una visión humorística y entrañable de las dinámicas cotidianas que muchas familias viven. Las palabras que parecen confusas, las anécdotas familiares y las tradiciones, todas se entrelazan para crear un mosaico que refleja no solo el caos de la vida doméstica, sino también el amor y la conexión que existen en cada interacción. En un mundo donde la rapidez y la eficiencia a menudo parecen ser lo más valorado, esta historia nos recuerda la importancia de tomarnos un tiempo para disfrutar de los momentos sencillos. Las tareas del hogar, aunque pueden parecer monótonas o incluso tediosas, se convierten en oportunidades para crear recuerdos, fortalecer lazos familiares y aprender sobre uno mismo. El humor que se encuentra en las confusiones lingüísticas de Juan se convierte en una metáfora de cómo, en la vida, a menudo no entendemos completamente lo que se nos pide. Sin embargo, el esfuerzo y la disposición para aprender son lo que realmente cuenta. Además, la figura de Doña Carmen simboliza la sabiduría ancestral que se transmite de generación en generación.
Su forma de hablar, con expresiones únicas y un lenguaje que refleja su cultura, resalta la belleza de la comunicación familiar. Cada frase que dice está cargada de significado, historia y amor, creando un sentido de pertenencia que es fundamental para el desarrollo de Juan como individuo. A medida que Juan enfrenta los retos de las tareas del hogar, también descubre que cada desafío es una lección sobre la vida. Desde aprender a separar la ropa hasta entender la importancia de las tradiciones familiares, cada experiencia lo acerca más a su madre y a su herencia cultural. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias y la forma en que, a través de las interacciones cotidianas, también podemos encontrar significado y propósito. Finalmente, la Desta y el Deste nos enseña que, aunque las instrucciones pueden ser confusas y el proceso puede estar lleno de caos, lo más importante es la intención detrás de cada acción. En la risa compartida y las memorias construidas, encontramos el verdadero arte de vivir en comunidad y en familia. Así, la historia se convierte en un recordatorio de que, en la vida, el amor, el humor y la conexión son los ingredientes más valiosos para sobrevivir y prosperar. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.